Nos place saludarles nuevamente en nuestro programa Creciendo en la Palabra. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Es un gusto para nosotros poder estar aquí nuevamente para estudiar en este momento la lección número 5, Resurrecciones antes de la cruz. Una lección sumamente extraordinaria. Nosotros al estudiar el tema de la resurrección normalmente nos enfocamos en saber que cuando el Señor Jesucristo regresa en su segunda venida, en ese momento todos aquellos que murieron con la fe en Cristo, habiendo en vida, entregándose por completo a Cristo Jesús, resucitarán. Pero saben que durante esta lección vamos a estar haciendo mención de las resurrecciones precisamente que se realizaron aún antes de que Jesús muriera en la cruz. De esa manera vamos a ver algunas resurrecciones en el Antiguo Testamento y otras más en el Nuevo Testamento. Quédense con nosotros para estudiar esta lección número 5. Nuestros 3 puntos o secciones que vamos a manejar en esta lección son los siguientes. Número 1, resurrecciones en el Antiguo Testamento. Número 2, resurrecciones en el Nuevo Testamento. Y número 3, resurrección de Lázaro. En este momento, para poder comenzar con el repaso de esta lección número 5, les quiero invitar a que se unan con nosotros en oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias por tus bondades, por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque nos permites la libertad de seguir estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este momento que vamos a repasar lo que esta lección número 5 trae para nosotros, a entenderla en una forma sencilla, en una forma correcta, en una forma práctica, pero también ayúdanos, Señor, para que lo podamos practicar en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de los pastores que nos acompañan en esta lección. Bendice a todas las personas que detrás de cámara, Señor, nos están observando. Bendice a todo el equipo aquí de comunicación, Señor, y permite que todo pueda ser una gran bendición para todos los que nos observan, para nosotros mismos, que todo sea para honrar y glorificar tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, en este repaso, porque te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 No se olviden suscribirse a nuestro canal Creciendo en la Palabra, darle like a nuestra página, compartir estos videos con otras personas para que sea de gran bendición. Quédense con nosotros, en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. En este momento estamos estudiando la lección número 5, Resurrecciones antes de la cruz. La sección número 1 que vamos a analizar en los siguientes minutos tiene que ver con resurrecciones en el Antiguo Testamento. Y para analizar esta lección nos acompañan el pastor Jesús Villanueva desde el distrito de Aragón. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Un saludo a todos los que nos están viendo detrás de pantalla y pues es un placer estar aquí con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias, Pastor Jesús, por aceptar esta invitación. También nos acompaña y está aquí con nosotros el pastor Antonio Bailón desde el distrito de Las Flores. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, y saludos, ¿verdad?, al distrito de Las Flores, a toda la Asociación Metropolitana. Dios les bendiga. Y pues bueno, esperamos gozarnos, ¿verdad?, en esta lección, sin duda, Pastor Marván, que será de bendición para todos. Amén, amén. De paso, también saludamos a todos los que nos acompañan viéndonos desde el interior de nuestra Ciudad de México, de nuestra República Mexicana y de otros países que también fielmente nos acompañan semana tras semana. Queremos escucharlos también, queremos leerlos. Pónganos sus comentarios también de lo que estaremos comentando durante este repaso ahí en la caja de chat. Y para comenzar con el repaso pues de esta lección, comenzaremos con la siguiente pregunta. Pastor Brian, nosotros podemos encontrar que aún antes de que Jesús muriera en la cruz, aún antes de que Jesús regresara en su segunda venida, en el Antiguo Testamento ya hay evidencia. Hay algunos casos de personas que resucitaron. Y entonces yo preguntaría,
¿Hay evidencia en la Biblia acerca de la resurrección de Moisés? Y esto de alguna forma nos arroja luz acerca del tema del alma y del cuerpo. Ujú. Claro que sí, gracias Pastor Marván. Pues bueno, justamente a lo mejor en nuestro concepto de qué es resurrección, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos, o mucha gente puede pensar que cuando resucitamos, pues es decir, como que nuestra alma, nuestro espíritu como que sube, es inmortal, ¿no? O sea, es decir, nos morimos pero volvemos a vivir, pero el concepto bíblico que encontramos con Moisés, al menos por ejemplo en Judas capítulo 9, que lo voy a leer, dice así: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces aquí vemos una clara, ¿verdad?, evidencia de que realmente la resurrección es completa, porque Dios hizo un alma viviente, ¿no? Dios hizo a un ser humano de cuerpo, alma y espíritu en conjunto. Entonces vemos aquí que el ángel, y bueno, propiamente en la lección nos habla que es Cristo mismo el que baja por Moisés. Y entonces Él lo lleva, lo resucita, y bueno, aquí encontramos la primera resurrección o la primera evidencia de resurrección que se encuentra en Moisés, Pastor Marván. Muy bien, gracias Pastor Brian por esta explicación. Además de Judas, que es clave para entender justamente cómo la Biblia presenta la resurrección de Moisés, pero su cuerpo completo, como lo ha explicado nuestro Pastor Bailón, también encontramos evidencia, como la lección lo sugería, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 30 y 31. Y aquí nos hace referencia justamente cuando en el monte de la transfiguración Jesús puede estar interactuando, ¿verdad?, físicamente con dos personajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos era justamente el profeta Elías y el otro era Moisés. Dado que ya habían pasado varios siglos desde que estos dos personajes habitaron, ¿verdad?, en aquella región del antiguo cercano oriente, incluso Elías nunca toca el sepulcro porque dice la palabra de Dios que es llevado justamente al cielo, pero Moisés sí, Moisés había muerto. Moisés dice el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, que Dios mismo cavó su sepultura, Dios mismo lo depositó ahí y que no había ningún hombre que supiera en dónde estaba justamente su sepulcro. Pero cuando Jesús va al monte de la transfiguración, lo vemos que interactúa también con Moisés. Aquí hay una clara alusión, pastores y hermanos que nos están escuchando, nos están viendo, de que esta resurrección mencionada en la Biblia no es únicamente del espíritu o del alma. De hecho, esto no podría ser así porque Elías ni siquiera estaba muerto. Él había sido llevado así vivo al cielo para estar con Dios, y en ese momento Él aparece justamente en ese monte. Así como lo evidenciaba en el libro, en la carta de Judas, el pastor Brian, justamente habla y menciona la palabra cuerpo cuando se refiere a Moisés. De tal manera que hay evidencia bíblica, por lo menos en estos dos pasajes diferentes, acerca de la resurrección de Moisés, este gran hombre que liberó, ¿verdad?, con la mano de Dios al pueblo de Israel, que este personaje resucita, pero resucita completo, resucita con cuerpo, resucita de manera literal para poder estar presente en ese momento en el monte de la transfiguración. Muchas gracias, pastores. Efectivamente, hermanos, como hemos estado estudiando durante este trimestre, ustedes saben que hay personas, posiblemente algunos de los que nos está observando, que consideran que cuando una persona muere, el cuerpo muere, pero de pronto el alma la creen como algo inmortal que se queda por allí vagando. Pero al menos en esta parte, con la historia de Moisés, nosotros podemos darnos cuenta que en realidad, si el cuerpo de Moisés murió y el alma por ahí estuviera en algún lugar, pues no le hubiera tomado la molestia a Jesús venir y resucitar a Moisés. Únicamente hubiera tomado su alma, si así existiera, desde donde se encontraba el alma, y se lo hubiera llevado. Pero esto no es así, porque en realidad cuando la Escritura menciona alma se refiere al cuerpo completo. Cuando muere el cuerpo, muere todo nuestro ser. De tal manera que el Señor Jesús resucitó a Moisés con propósitos específicos. Me gusta cómo lo menciona
Patriarcas y Profetas, página 511 y 512. Dice, pero Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Qué interesante que Moisés, podríamos decir, aparece como el primer ser resucitado por el Señor Jesucristo. Lo que se dejaría ver siglos más adelante, cuando finalmente el Señor Jesús muriera, resucitara él mismo y entonces después regresara en su segunda venida. Pero además de esta resurrección de Moisés, Pastor Brian, Pastor Jesús, también tenemos otras resurrecciones más. Entonces, cuando nosotros analizamos los dos casos más que encontramos en el Antiguo Testamento, en primer libro de Reyes, capítulo 17, y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, la pregunta sería, ¿qué hizo que a estas dos mujeres Dios, a través de sus profetas, resucitara a sus hijos? ¿Qué fue el elemento clave aquí? Bueno, primero, ahora sí que en la primera resurrección que vemos, Pastor Marván, el asunto de la viuda, ¿no? De la viuda de Sarepta, en la cual, pues bueno, ahí estos personajes principales, que es la viuda, Elías, el hijo, ¿verdad? El cual, pues bueno, Elías va y se acerca, pues a esta viuda, ¿verdad? Que era ella fenicia. Entonces, aquí vemos una situación como bastante rara, porque hay como hay como devastación, hay también una situación como muy precaria en el reino, porque al mismo Elías lo están persiguiendo, es decir, por mandato de Jezabel y del rey Acab, es decir, está corriendo en riesgo su vida, ¿no? Entonces, en este contexto, Elías llega con esta viuda, y la viuda también está viviendo una situación bastante precaria, ¿no? En la cual no tiene comida, y luego Elías se acerca y le pide comida, etcétera, ¿no? Conocemos la historia. Pero en esta situación, la viuda tiene un hijo y este hijo muere delante de Elías, delante de la viuda, a pesar de que la viuda pareciera que todo se estaba arreglando, porque vemos que ahí el mismo Elías hace que sobreabunde comida, oran, empieza a haber comida y pareciera que todo estaba arreglado, pero de repente el hijo muere. Entonces es interesante porque la viuda había visto cómo es que cuando llegó Elías, la comida empezó como a abundar un poco más, es decir, no murieron porque la viuda creía que era lo último que tenían y morían, sino que cuando llegó Elías, esto empezó a abundar un poco más. Entonces, esta fe que empezó a ver, dijo, oye, este es el profeta de Dios. Entonces, si el profeta de Dios puede hacer este milagro de hacer multiplicar la comida, etcétera, seguramente también el mismo Dios puede resucitar a mi hijo. Entonces, esa fe con la que va la viuda hacia él, es esa fe la que finalmente hace que el hijo se salve, ¿no? Que el hijo resucite. Y es otra de las evidencias que tenemos de las resurrecciones en el Antiguo Testamento, ¿no? Gracias, pastor. Justamente estos dos casos que se mencionan juntos, ¿verdad?, en la lección, nos dejan varias lecciones, tenemos varios aprendizajes y varios aspectos que podemos traer a nuestra realidad todavía. El primero que salta a la vista casi de manera inmediata cuando estamos leyendo estos relatos es la fe. La fe que en los diferentes momentos, tanto con el profeta Elías como con el profeta Eliseo, las diferentes madres de estos niños tuvieron. Como bien lo decía nuestro pastor, hay una convicción por lo que ya se había visto, por lo que ya se había escuchado, por lo que ellas mismas habían dimensionado al poder interactuar con el profeta de Dios, sabían a dónde acudir, sabían en qué dirección ellas podían pedir un milagro y sabían que el Dios de Israel, representado por esos profetas, tenía el poder incluso de levantar a sus hijos de la muerte. El otro aspecto a resaltar, aparte de la fe de estas madres, es que ninguna de ellas pertenecía al pueblo de Dios. Esto es bastante interesante, porque aún en tiempos del Nuevo Testamento,
había una idea popular entre la gente que eran herederos de Abraham, que eran herederos de las promesas, que ellos iban a heredar la vida, iban a heredar el reino, pero había una especie de desprestigio, hacían menos a las personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento no era de manera diferente. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia mediante estos dos profetas, levantar de entre los muertos a los niños, a los hijos de estas mujeres ajenas al pueblo de Israel. Esto llama la atención porque el deseado de todas las gentes en el capítulo 70 justamente menciona que en aquel día, hablando del día final, hablando del juicio final, se levantarán muertos de entre las naciones paganas y resucitarán y se levantarán para vida, porque debemos comprender que el amor de Dios, que la salvación ofrecida es tan ancha como el ancho mar y Él la extiende a todo aquel que crea, como estas dos madres, que es capaz de resucitar y que es capaz de vencer aún a la muerte. En la parte final de esta sección quisiera leer para ustedes un breve renglón que me llamó la atención. De manera textual dice: cuando los dos niños murieron, sus fieles madres apelaron a estos profetas de Dios y tuvieron el gozo de ver a sus hijos resucitar. Esta misma convicción y esperanza que esas madres tuvieron, la podemos tener también nosotros, que incluso previo a la crucifixión de Cristo, ya había ese poder en la gloria de Dios para resucitar de entre los muertos, y con mucha mayor razón ahora que tenemos la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó también. Muchas gracias, pastores, Pastor Jesús, Pastor Brian. Efectivamente, qué historias tan más extraordinarias. Podemos ver cómo en una de ellas, esta mujer que estaban viviendo una sequía, tenían poca economía, no tenían qué comer, y Dios atento a las necesidades de ellos. Podemos ver en otra parte también otra historia de una mujer destacada, importante. Construyeron un aposento para el profeta en turno de ese tiempo, el profeta Eliseo. Y entonces, por un lado, Dios observa las necesidades de las personas desválidas, que necesitan, que tienen falta de recursos, falta de alimento. Por otro lado, Dios también está atento a las personas que posiblemente tienen economía, pero que también tienen vacíos en sus corazones. Ustedes saben que todos como seres humanos estamos creados física, mental, socialmente y espiritualmente también. Necesitamos de nuestro Dios. Y nuestro Dios es tan bueno que observa nuestras necesidades. Estas mujeres pues tenían trasfondos diferentes, pero tenían la misma fe que salva. Se acercaron a la persona correcta, en este caso al portavoz de Dios, quien era el profeta. Por un lado el profeta Elías, el profeta Eliseo por el otro lado. Oraron a Dios con la fe que salva, y Dios, que es tan bueno, escuchó sus oraciones y contestó sus plegarias. Es cierto. Posiblemente algunos de ustedes pensarán, pero tantas otras historias de personas que murieron y no sucedió este milagro extraordinario como con estas dos mujeres. Pero saben que para esos otros que todavía no han resucitado, hay buenas nuevas que vamos a ver a continuación en las siguientes secciones. Quédense con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra para estudiar nuestra segunda sección de este estudio. En breve regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio.
Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Creciendo en la Palabra. En este momento estamos examinando la lección número 5, Resurrecciones antes de la cruz. Y en esta lección estamos iniciando o estamos por iniciar la segunda parte, segundo tópico, que tiene que ver con resurrecciones en el Nuevo Testamento. Hemos ya visto algunas resurrecciones que se dieron en el Antiguo Testamento y en este momento queremos enfocarnos en otras resurrecciones más que encontramos en el Nuevo Testamento. Es así entonces que para iniciar con este estudio, en este segundo tópico, la pregunta es, Pastor Brian, en el caso del hijo de la viuda de Naín, al igual que el Señor Jesús, en este caso particular de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿de qué forma nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar atentos también como Jesús a las necesidades de los demás y de qué manera les podemos ayudar? Una situación distinta que inclusive la misma lección hace el comparativo con las anteriores viudas, ¿verdad? O con los anteriores casos de resurrección, en el cual, pues bueno, aquí ya no es el profeta el que va, sino ahora más bien la viuda es la que va hacia Jesús. Y vemos aquí en el contexto bíblico lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 13, dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y esta palabra de compadecer, es bien interesante. ¿Qué significa compadecer? Bueno, según ahí el diccionario dice que compadecer es sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Yo creo que Jesús ha sido muchas veces compasivo con nosotros y Él se ha compadecido de nosotros mismos, ¿no? Nos ha visto quizás triste, nos ha visto quizás sufriendo y Él se ha acercado a aliviar ese dolor y esa tristeza. Es lo que Él mismo sentía por esta viuda. O sea, yo creo que al ver a la madre que había perdido a su hijo, que según el contexto también bíblico, histórico, es que la viuda dependía completamente del hijo porque era viuda, no tenía esposo, ¿no? Entonces, yo creo que ha de haber visto Jesús a esta viuda, que Él la creó triste, desconsolada, y entonces en vez de pasar de largo, ¿no? O sea, como muchas veces a lo mejor cuando nosotros vamos, ¿no? Andando ahí por la calle y vemos alguna persona que requiere algún auxilio en nuestra propia comunidad, en nuestra propia iglesia, con nuestros propios vecinos, y a lo mejor vemos, no sé, en mi caso, pastores, ahí donde vivo, pues es una unidad, ¿no? Y hay un grupo ahí de chat, ¿no? De WhatsApp, y de repente ahí mandan en el grupo así de, oigan, es que necesitamos ayuda para, no sé, meter estas cosas. Y pues, ¿quién contesta? Pues nadie, ¿no? En el grupo así para otras cosas sí contesta, ¿no? Pero justamente el compadecerse es eso, ¿no? Sentir esa tristeza y tratar de aliviar ese dolor a la persona. Entonces Jesús, por eso le dijo a la viuda, no llores, ¿no? No llores, y la ayudó. Entonces eso es lo que debemos de hacer como hermanos en la iglesia. Es decir, si hay algún hermano sufriendo en la iglesia que a lo mejor ha perdido a algún ser querido, a lo mejor está padeciendo hambre, a lo mejor requiere de alguna despensa y de repente en los grupos de WhatsApp, ahí en la iglesia, hermanos, requerimos de una despensa porque la hermana no tiene o el hermano no tiene, no es hacer caso omiso, así como si no nos estuvieran hablando, ¿no? Sino que es tomar la actitud de Jesús que tomó con la viuda, que fue acercarse a ella y tratar de aliviar ese dolor, ese sufrimiento que ella sentía en su corazón por haber perdido a su hijo. Gracias, pastor. Esta manera que lo ha presentado, sin duda que nos recuerda la actitud de Jesús como líder siervo. Esta característica importante que Jesús desarrolló a lo largo de todo su ministerio y desde antes. De hecho, en esta parte de la lección decía que tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a Él.
¿Cómo es que nos ven nuestros vecinos, como decía el pastor? ¿Qué ven en nosotros? ¿Tendrán la confianza de solicitarnos un favor y saber que lo van a recibir? ¿Estamos quizás representando bien esta metodología de Cristo de ganar la confianza, atender las necesidades? De hecho, partiendo también de lo que se mencionaba anteriormente, la viuda de Naín no se acerca a Jesús. La viuda no hace una petición, no lo verbaliza, tal vez aunque en su corazón ella tenía obviamente ese sentimiento, ¿verdad? Esa necesidad y deseo de que su hijo estuviera con ella, quizás por el dolor, cegada por la necesidad que estaba experimentando, no le dice a nadie el deseo de que resucitara, pero Jesús observa. Y así Jesús también nos sigue observando a nosotros. Y justamente en el tema de la resurrección, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él tiene el poder, como fue en el caso del hijo de la viuda de Naín, de resucitarnos y traernos nuevamente a la vida. De hecho, hay algo interesante en este caso que quizás pueda también ampliar nuestra perspectiva de este milagro. Naín, esta pequeña aldea, esta población diminuta que se menciona aquí en esta parte de la Biblia, no es referida en ningún otro libro, ni dentro ni fuera de la Biblia. Es decir, en la literatura extrabíblica, Naín no existe. Era una aldea tan chiquita que no alcanza reconocimiento en algún otro historiador o escritor de la época. Flavio Josefo jamás habla de Naín, por ejemplo, pero Jesús sabía que al pasar por las afueras de Naín, iba a encontrar a una persona que estaba padeciendo un dolor muy grande. Y esto nos vuelve a orientar hacia esta parte de si nosotros sabemos en dónde hay necesidad, tanto física como espiritual, ser los pies, manos y boca de Jesús y entonces poder llevar este mensaje de salvación también a quien más lo necesita. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias por sus comentarios. Saben que en Hebreos capítulo 11, versículo 35, en esa grande lista de hombres y mujeres de la fe, dice el versículo 35, hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Sin duda alguna está haciendo referencia a estas mujeres de las que estamos hablando, la viuda fenicia, la sunamita, la viuda de Naín. Y qué interesante que Dios no hace acepción de personas. Algunos podrían decir, oh, los hombres, ¿qué? ¿No? Únicamente Dios está haciendo milagros con las mujeres. Pero a continuación vamos a ver una historia de la hija de Jairo, donde Dios, sin acepción de personas, Dios en realidad conoce todas nuestras necesidades, observa nuestras aflicciones y Dios está presto para ayudarnos. La Escritura dice que pidamos y se nos dará, que todo aquel que llame se le abrirá. Así que acerquémonos con fe a Dios, sabiendo que Dios puede hacer milagros extraordinarios. Saben que cuando hablamos de la resurrección, mayoritariamente cuando Jesús venga por segunda vez, hay personas que tratando de desautorizar estos milagros de la resurrección, de pronto dicen, ¿y cómo va a ser posible que Dios pueda juntar, ¿verdad?, las partículas de nuestro cuerpo como para volver a crear a personas con vida como lo somos ahora? Estas historias en realidad nos están ayudando a entender lo que tiene que ver con el tema acerca de la muerte. Y hablando acerca de la historia de la hija de Jairo, Pastor Brian, ¿por qué la muerte no es definitiva, absoluta e irreversible? Al mismo tiempo, ¿por qué es importante saber la verdad sobre la muerte como un sueño? Gracias, Pastor Marván. Sí, sin duda, bueno, como comentaba acá, bueno, ya hemos, como que todos en este caso han sido varones, ¿no? Y también todos los casos que hemos comentado de resurrección han sido fuera del pueblo de Israel, ¿no? Han sido personas que no, lo que había comentado el Pastor Villanueva, fuera del pueblo de Israel. Pero ahora, en el caso de Jairo, ahora él es un dirigente de la sinagoga, es decir, ahí sí él es judío, ¿verdad? Y su hija había muerto. Entonces, aquí justamente la lección habla hace esta frase, ¿no? De por qué la muerte es definitiva, absoluta y aparentemente irreversible. Bueno, es que yo creo que muchas personas, ¿no? Inclusive a nosotros, igualmente como adventistas, ¿no? Que hemos creído y cuando nos doctrinaron demás,
de que la muerte era un sueño simplemente, ¿no? Y bueno, esto nos da mucha esperanza a nosotros mismos porque decimos, bueno, porque creo que todos hemos pensado en nuestra muerte. Bueno, yo espero, ¿verdad? Yo he pensado alguna vez en mi muerte, y al igual siempre nos ha causado a lo mejor temor o terror o cómo voy a morir o qué va a pasar cuando me muera, ¿no? Pero cuando nosotros leemos la verdad, leemos que uno no se muere, sino que se duerme y espera la resurrección, esto nos da esperanza a nosotros mismos, ¿no? Pero ¿qué hay cuando muere un pariente cercano a nosotros mismos? Esta realidad de que la persona no está muerta, sino que está dormida, aparentemente cuesta trabajo digerirla, ¿no? Porque esa persona está, pues se podría decir, sin respirar, ya no la vamos a ver al día siguiente, es decir, y pronto en algún momento pues la vamos a enterrar o está en un lugar, digamos, en la tierra, ¿no? Pero justamente esta situación de que realmente esa persona no está muerta, está dormida. Así como cuando nosotros nos dormimos, así está esa persona y así experimenta ella la muerte. Realmente ella no sabe qué está pasando alrededor, ni mucho menos. Entonces, esta situación, por ejemplo, de la hija de Jairo, es que él se acerca a Jesús, ¿no? Para decir, o sea, en un acto desesperado, ¿no? O sea, yo creo que Jairo conocía la verdad, esta situación de que, porque Jairo era, o sea, yo creo que estaba en la sinagoga y había escuchado muchas situaciones de qué era la muerte, ¿no? Pero aquí está en un acto desesperado de que reviva a su hija, ¿no? De que Jesús haga algo y su hija que se está muriendo sea sanada, sea resucitada. Pero entonces Jairo está en eso cuando le llega la noticia de, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto, ¿no? Entonces Jesús otra vez se compadece de él, ¿no? Y le dice, o sea, tu hija no está muerta, está dormida, ¿no? Y eso es una expresión muy buena de que nosotros debemos de confiar en Jesús, en que aquellos que están muertos no están muertos, están dormidos. Y el día en que Jesús venga, serán resucitados. Y eso es una gran esperanza, ¿no? Esa es una gran esperanza. Y por eso es que la muerte no es definitiva, no tiene la última palabra, no es absoluta. Y se podría decir, es irreversible, es irreversible. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga, pues la muerte no va a existir, ¿no? Ese enemigo será vencido en su totalidad y ya no va a haber más muerte. Entonces, aquí con Jairo vemos justamente esa ejemplificación de lo porvenir, ¿no? Así es, gracias, pastor. Justamente en esta sección de la lección con la hija de Jairo, nos empieza a mostrar el panorama, esta expresión que de acuerdo al comentario bíblico adventista pareciera ser de las favoritas de Jesús en relación a la muerte, y es esta constante comparación que Jesús hace de la muerte con un sueño. No es la única vez que él lo menciona, Pablo también lo menciona más adelante en las cartas, y como vamos a ver después de esto, con Lázaro también se menciona esta analogía entre la muerte y el descanso nocturno. Sin embargo, como lo vimos ahorita, cuando Jairo llega afligido, desesperado, con este problema ante Jesús, su hija aún estaba viva, estaba muy enferma, pero seguía con vida, y cuando llega esta persona y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija está muerta, él debió haber experimentado un dolor indescriptible, como únicamente un padre y una madre pueden sentirlo. Quizás la leemos esta historia a una distancia de 2000 años y de repente pues fuera un relato más, ¿verdad?, entre las páginas del Nuevo Testamento, pero para Jairo era su realidad, era su hija amada. Y Jesús, con esa compasión que decía el pastor Brian, con esa amabilidad, con esa paz que le caracterizaba, le dice, no temas, únicamente tienes que creer. Y esto todavía es algo que se aplica, decía la lección, para nosotros hoy. En la parte final y reflexiva decía que esta frase todavía aplica para nosotros. No temer, no desesperar ante la idea inminente de la muerte primera que tenemos que enfrentar en esta vida. Y me ha tocado estar en funerales en donde se oficia tanto una ceremonia cristiana adventista, pero también por respeto, ¿verdad?, a la familia que acompaña al difunto, que quizás tienen otro tipo de creencias, en donde ellos ven la muerte como lo último, como el final, como nunca más lo volveremos a ver. ¿Por qué no le dije esto en vida? Jamás lo volveré a tener la oportunidad para decírselo.
Y esto crea un sentido, una sensación de desesperanza, una sensación de un lloro incontrolable, en el cual estas personas se quieren casi arrojar sobre el ataúd y sienten que se les fue la última oportunidad para hablar con su ser amado. En contraparte, el servicio cristiano adventista, por la verdad bíblica comprendida, pues pareciera ser un poco más esperanzador. Hay llanto, por supuesto, hay dolor natural por la pérdida del familiar, pero sabemos que le volveremos a ver, sabemos que le podremos volver a abrazar cuando Jesús vuelva, y entonces, dice Pablo, los muertos resucitarán primero. Así que creo que esta parte de la esperanza en que la muerte es únicamente un sueño, literalmente es un parteaguas en la manera en cómo enfrentamos la muerte. Muchas gracias, pastores. En esta historia de la hija de Jairo se introduce este elemento de que la muerte es como un sueño, pero es un sueño profundo, del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos. Como dice Apocalipsis 1:18, la última parte, hablando de Jesús, quien tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Como ya mencionaba el pastor Jesús en 1 Tesalonicenses 4:16, únicamente cuando el Señor Jesús venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten primero. Más adelante también uno de los últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21:4, menciona: entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Estas historias que hemos visto hasta este momento nos presentan que en realidad nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que Jesús que se encarnó es Dios quien tiene la capacidad, el poder, la autoridad para poder resucitarnos. Y no únicamente a los que hemos visto a través de estas historias, sino finalmente a todas aquellas personas que nos entreguemos en vida por completo a nuestro Señor Jesús, quienes creamos en Él como nuestro Señor, Dios y Salvador personal. Así que les invitamos, hermanos, para que una vez más aceptemos a Cristo en nuestros corazones. Quédense con nosotros para estudiar el siguiente y último tópico de nuestra lección número 5, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. En breve regresamos. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto. La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Bienvenidos al realizamiento del plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 5, resurrecciones antes de la cruz. El tercer tópico que vamos a analizar en los siguientes minutos tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Esta es una resurrección un tanto diferente a algunas resurrecciones que ya hemos visto y comentado en los casos anteriores. Así que, Pastor Brian, la pregunta sería, ¿en qué se diferencia la resurrección de Lázaro de las resurrecciones que ya hemos comentado en los minutos anteriores? Gracias, Pastor Marván. Bueno, pues aquí hay mucha diferencia, ¿verdad?, en las otras, aunque pues la misma fe. Aquí también vemos que Lázaro es un amigo cercano de Jesús, ¿no? Inclusive hasta casi como familiar de Jesús. Y es interesante, pero aquí pareciera que Jesús planea todo, ¿no? O sea, planea todo como para decirle a las personas que Él tiene autoridad sobre la muerte, ¿no? Porque si en los otros casos a lo mejor eran hijos, hijas que recién acababan de morir y cualquiera podría decir, pues a lo mejor no estaban muertos, se desmayaron, alguna situación ahí, o sea, podría haber, pero aquí vemos que en Lázaro, el cuerpo ya hasta olía mal, se estaba pudriendo el cuerpo, ¿no? Y allá no tenía, bueno, en ese tiempo no tenían tantos, la ciencia no había avanzado tanto sobre el asunto de los químicos para que el cuerpo pues no oliera mal. Hoy vemos, a lo mejor vamos a algún sepelio, vemos a la persona que está durmiendo, ¿no? Y a lo mejor podemos ver, pues no huele mal, o sea, se ve hasta casi un poco, hasta como viva la persona, ¿no? Pero allá no, era un tiempo completamente diferente, olía mal, las otras personas, o sea, habían testificado de esa situación. Era evidente que Lázaro no solamente estaba muerto, sino que llevaba varios días muerto. Y en ese contexto, o sea, Jesús deja ver su poder, como decía la lección, o sea, se glorifica ahí Jesús, porque levanta a Lázaro de un estado de muerte, o sea, ya evidente, ¿no? Evidente. Entonces, Lázaro se levanta y las personas, bueno, glorifican obviamente al Señor. Y es ahí esas diferencias que vemos en las otras resurrecciones, ¿no? Entonces, pues damos gloria a Dios por eso, porque Jesús puede hacer lo imposible posible, ¿no? Así es, qué buena manera de verbalizarlo, pastor, para nuestro Señor. No hay cosa, incluida la muerte, que no tenga solución, que no tenga un remedio. Y como una especie de anticipo a la realidad y a la gran promesa que se nos ha dado de que resucitaremos en el día postrero, de que aquellos que nos toque bajar al descanso, a nuestros familiares que ya duermen en el Señor, se les levantará de entre los muertos. Aquí justamente Lázaro cumple con esta característica de un tiempo que ya había transcurrido desde su muerte hasta el momento en el que es levantado nuevamente. Hay algo interesante que Jesús declara desde que se le notifica que Lázaro estaba muy enfermo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es que justamente en este relato, en este escenario en el cual se desenvuelven los acontecimientos de la resurrección de Lázaro, él empieza y continúa hablando de la muerte como un sueño. Muchos de ellos, lo dice el mismo pasaje a partir del versículo 11 y 12, que los que lo escucharon dijeron, bueno, pues si entonces está dormido, él va a sanar. Ellos creían que Jesús, al hablar del sueño, al hablar de este descanso, hablaba del sueño nocturno, pero Jesús hablaba directamente de la muerte como algo que él podía cambiar. Y cuando finalmente muere, está esta expresión desgarradora que más de uno de nosotros quizás hemos experimentado o dicho en su momento, de Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y creo que hay diferentes familias que nos están viendo en este momento que ya han experimentado la pérdida de un familiar directo, de un padre, de una madre o de un hijo.
Y muchas veces ese pensamiento puede embargarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo permite, Señor? Sin embargo, ante este testimonio vemos que para Jesús no hay imposibles, como decía el pastor Brian. Jesús levanta de la misma muerte a aquellos que han descansado en Él. De hecho, en Juan 11:25 dice, Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Muchas gracias, Pastor Jesús, Pastor Brian. Qué interesante. Quisiera en este momento resaltar 2 puntos importantes. Número 1, tanto en la historia de Lázaro, sobre todo en la historia de Lázaro, como en las historias que hemos visto anteriores de personas que por el poder de Dios fueron resucitadas. Qué interesante que ninguna de ellas habló como si hubiera visto algo cuando murió. De hecho, en la historia de Lázaro, el deseo de todas las gentes menciona que había personas que llegaban a visitar a Lázaro como para tratar de escuchar algo así como historias de ultratumba. Pero Lázaro no les comentaba nada porque la Biblia es clara y categórica ahí. El muerto nada sabe. De tal manera que miren, hasta este momento nosotros ya en 5 lecciones que llevamos estudiando durante este trimestre hemos aprendido bastante en cuanto a este tema. Bien podríamos entonces preguntarnos para meditar cada uno de nosotros, ¿cuánto has aprendido hasta ahora sobre el estado de los muertos? Número 2, como ya se mencionó también, en este momento en la historia de Lázaro y en las historias anteriores, Jesús está demostrando su autoridad. Jesús está demostrando su poder. Jesús está demostrando un anticipo que así como lo va a hacer en el tiempo final con todos los justos que se entregaron en vida a Cristo Jesús, lo está haciendo desde ahora como un anticipo para que los que vieron y nosotros hoy día que estamos leyendo esos registros inspirados bíblicos, podamos creer que en Jesús hay poder, no únicamente para esta vida, sino también para la venidera. Y para terminar con este repaso de la lección número 5, nos gustaría, Pastor Brian, Pastor Jesús, que nos pudieran dar unas conclusiones en breves palabras. ¿Qué mensaje le quieren mandar a nuestros hermanos que nos observan? Gracias, Pastor Marván. Bueno, pues yo me quedo justamente con esta compasión de Jesús que tiene al ver nuestro sufrimiento, ¿no? Que Él no es ajeno. Él, si usted ha perdido a un pariente, a un ser querido, Él no es ajeno a su dolor, a su sufrimiento. Él se va a compadecer de usted. Si usted está sufriendo en este momento, Él se acerca a aliviar, porque Él se acercó a aliviar a cada uno de esas personas, estos personajes que acabamos de ver, que sufrían en su corazón. Yo creo que ha de ser un sufrimiento muy fuerte, muy personal, cuando alguien pierde a una persona. Y entonces en ese sufrimiento profundo Jesús se acercó a abrazar ese corazón, a darle calor, y todavía va más allá, haciéndonos la promesa de que muy probablemente cuando venga Jesús, esa persona que vimos en algún momento en el sepulcro va a resucitar de entre los muertos. Así que confíe en Jesús, ve hacia adelante, alce su vista y confíe que Jesús va a venir muy pronto por nosotros. Amén. Amén. Yo me quedo, mis queridos hermanos, pastores, con esta esperanza bienaventurada que Cristo nos ha hecho y que ya era conocida desde los días del primer siglo de nuestra era. En San Juan 11:26 dice Jesús, todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y entonces lanza una pregunta, ¿crees esto? Y todavía esa pregunta es válida para nuestros días. ¿Podemos creer esto, mis hermanos? A medida que nosotros afiancemos nuestra esperanza, nuestra convicción y nuestra fe en esta maravillosa promesa de que aunque nos toque ver muerte en este mundo, no será para siempre, es que vamos a hacer de la realidad de la resurrección algo tan práctico y tan verdadero para nuestra vida. Amén, amén. Termino con estas palabras del deseado de todas las gentes, página 489. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida, primera de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús le dijo a las mujeres, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y cuando Jesús decía esto, miraba hacia adelante, a su segunda venida.
cuando los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras se declaró el autor de la resurrección. Así que miren, la clave se encuentra en Cristo Jesús. La clave se encuentra en unirnos a Jesús, que es el autor de la vida. La clave se encuentra en aceptar una vez más a Jesús en nuestros corazones como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador personal, como nuestro todo. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones correctas a favor de Cristo Jesús. Que no nos apartemos de sus caminos, sino que nos encaminemos pues por aquellos caminos que nos llevarán a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Sigan conectándose con nosotros aquí en su programa Creciendo en la Palabra. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestra página, a los videos, compartir nuestros enlaces para que podamos alcanzar a muchas otras personas a quienes creemos que va a ser de gran bendición todo lo que estamos compartiendo aquí. Que el Señor les bendiga y los esperamos en la próxima.